está en Fórmula. Luis Miguel González, a nombre de José Cárdenas, te saludo con mucho gusto en este que es tu espacio, definitivamente. Luis Miguel, una mirada a este foro y para entender quienes no somos especialistas en la materia como lo eres tú y quienes participan en el mismo espacio, ¿cuánto representa la presencia de todos los banqueros ahí reunidos? Y entramos a detalles de la propia reunión, Luis Miguel. Mario, buenas tardes, con mucho gusto estoy aquí. La banca como tal representa más o menos 20% del PIB. No, bueno, pues imagínate, 2 de cada 10 pesos de este país. Pero tiene mucho que ver con el otro 80% que no representa directamente. Dicho de otra manera, el comercio funciona porque hay crédito, las ventas de automóviles, las ventas de departamentos funcionan porque hay crédito, la infraestructura funciona porque hay crédito. En ese sentido, podemos decir que la banca está en prácticamente toda la economía, incluyendo la informal. Así es, hasta la última nómina que se paga en este país y como tú también lo dices, en la informal. Ahora, Luis Miguel, alejados de un análisis político puntual como lo ha hecho el maestro Cardona, pasando a vamos a decir, a la mirada estrictamente técnica de lo que pudieron ser las propuestas de los candidatos, ¿fueron satisfechos los intereses o al menos expectativas que tenía este nutrido grupo de banqueros de los candidatos hoy a la presidencia de la República? Yo diría que se confirmaron en algún sentido las opiniones que tenían previas. Si lo queremos ver de manera casi caricaturizada, se confirmaron los prejuicios. El discurso de Meade, yo diría, confirmó lo que todo mundo sabe de él, y es alguien que conoce al dedillo la administración pública, los programas. En más de un sentido dio una especie de cátedra de política pública. Sí, me parece que ahí está su fortaleza y para él debe de haber sido, bueno, pues uno de los mejores eventos dentro de lo que puede ser una campaña, ¿no? Sí, él jugaba de local. Es correcto. Él aspiraba a ganar por goleada y digamos que metió muchos goles. ¿Pero se lo reconoció la porra o no? Sí. Ok. Sí, a ver, ellos mismos, el propio equipo de mí estaba consciente que recibir un fuerte aplauso de los banqueros no es tan complicado si nos pusiéramos en el otro extremo como recibir una ovación en el sector campesino. Claro. Entonces ellos mismos lo tomaron con cierta mesura. Bien, ahora Luis Miguel, si pudiéramos ir ya en concreto a la propuesta de Meade ante los banqueros, ¿hay, digamos, asuntos innovadores o simplemente se confirman algunos que abonen a la certeza de este sector y de la economía? ¿Qué dirías tú? ¿Hubo innovación o hubo hay continuidad certeza en política económica? Yo diría que hay pocas novedades en la parte de política económica, pero sí hay, yo diría, un discurso de tratar de vincular la política económica a seguridad y a política social. Es decir, hay un reconocimiento que, si se puede decir de esta manera, que la desconexión entre una política económica que ha producido estabilidad, pero que no ha dado un golpe espectacular en reducción de la pobreza, tiene que revisarse. Y de alguna manera un reconocimiento que en el tema de seguridad, en buena medida hay una necesidad de revisar no solo vamos a decir, la parte organizativa del gobierno, sino sobre todo la forma de medir los resultados. Sí. Digamos, si lo pudiera decir de alguna manera, es como aplicar un modelo más tecnocrático en política de seguridad y en política social. Bien, y pasando... medirlo más... Sí, adelante. No, te escucho, perdón. Sí, no, y pasando a la participación de Ricardo Anaya, ¿cómo la contrastas con la de José Antonio Meade? Ricardo Anaya empezó, me gustaría describirlo en forma casi de crónica. Por favor. Imagínense una especie de... Empezó como si fuera una plática de TED, del sitio del TED Talks. Sí,
De alguna manera, los primeros 10 minutos contando la historia de Blockbuster, la historia de Netflix, cosas que uno dice, bueno, ¿para dónde va? Como casos de éxito, vamos a decirlo así, ¿no? Y su argumento era, estamos tomando decisiones pensando que el progreso es lineal y en realidad esto se va a acelerar. Puntualmente se refirió a la propuesta de refinerías de Andrés Manuel López Obrador y dijo, en 10, 20 años lo que vamos a tener son autos eléctricos y no vamos a saber qué hacer con las refinerías. Hay que tener en cuenta el cambio tecnológico y cómo nos va a impactar. Yo diría, puso mucho más énfasis en la parte de tecnología y a la hora de entrar en materia dijo algunas cosas puntuales. Prácticamente se refirió a las reformas estructurales, dijo, voy a continuar todas, pero vamos a revisar qué está pasando porque donde están fallando en la implementación. Hay que decirlo que no es solo un diagnóstico de Ricardo Anaya, prácticamente todo el mundo coincide que la implementación ha quedado a deber en el sentido de velocidad, profundidad. Habló de las zonas económicas especiales, dijo que las mantendría, habló en particular de también, y quiero poner mucho énfasis en esto, Mario, prácticamente Mid y Anaya coincidían en es importante que la política económica dé más resultados en materia de sociedad y seguridad. Anaya se refirió puntualmente al tema de desarrollo de capacidades, educación y salud. Sí. Defendió su propuesta de ingreso único universal, pero sin que signifique una especie de retractación. Dijo, me gustaría que se piense mucho más como una propuesta a discutir que como una idea que voy a empeñarme en imponer. Me pareció que fue una buena forma de mostrar flexibilidad frente a una propuesta que ha sido controvertida. Bien, y finalmente la participación de Andrés Manuel López Obrador, ahora que ya has reseñado y comentado la de Mid y Anaya. Andrés Manuel López Obrador dijo 3 o 4 frases claves que creo que son muy importantes. Habló de autonomía del Banco de México y dijo que se comprometía a respetarla. Habló de la relación entre sector público y sector privado, puso como ejemplo el centro histórico de la Ciudad de México y dijo, yo quiero que el sector público invierta más, pero que lo que invierte el sector público sea acompañando al sector privado. Dijo la cifra, no tengo forma de hacer la verificación de datos, pero dijo, del centro histórico, por cada peso que puso el gobierno de la ciudad, hubo 60 pesos de inversión histórica, de inversión privada, en el centro histórico y en Paseo de la Reforma. Entonces dice, eso lo queremos hacer. Habló de un programa de árboles frutales y maderables para impulsar las zonas del sur. Fue explícito en decir, no habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones. Reiteró su oposición al aeropuerto, sacó cuentas que también, en la medida en que no presentó de dónde salen los números, habla de que se podría resolver con el aeropuerto de Santa Lucía, con mucho menor costo. Y que para eso está la política, dice, ¿no? Sí, pero, y dio una explicación un poco peculiar, por decirlo menos, de cómo se canalizarían los contratos que ahora se tienen del aeropuerto a otros proyectos para, entre comillas, dejar tranquilos a los que ya ganaron algún tipo de licitación en el aeropuerto. Luego dijo, insisto, se oye raro, pero en el contexto de las preocupaciones de que esto se volviera como una especie de Venezuela, la promesa de autonomía del Banco Central, de no expropiaciones, de no estatizaciones, hay que leerlo en eso. Es decir, parecería muy poca cosa, pero en este auditorio y con todo el contexto, eran frases como para decir, me quiero quitar este estigma porque no va por ahí.
¿Y crees que le alcanzó? ¿Se lo quitó? A ver, así como Mir jugaba de local, para Andrés Manuel el objetivo era no salir goleado, con la menor cantidad de goles en contra. ¿Empató? Yo diría que se metió 2 autogoles cuando habla de la Suprema Corte de Justicia, que la renovaría en 3 años. Metió bastante ruido. Y con los contratos energéticos, ¿no? Que valoraría cuáles son los buenos y cuáles son los malos, los que deja entrever, ¿no? Si es que esta idea no se reforzó con el tema de la legalidad, pues deja ver cierta discrecionalidad para un proceso de ese tipo, ¿no? Sí, a ver, imagínense, vamos a revisar y también cambiamos la corte, pues ahora sí sumen 2 más 2, ¿verdad? Pues sí. Insisto, en el caso de un auditorio que además no lo tiene entre su club de fans. Y luego dice también otra cosa que a la que hizo referencia Mari Carmen Cortés en el Twitter también, lo de, pues miren, yo si gano me voy a Palacio Nacional, si no me voy para Palenque y ahí se quedan con el Tigre. Cualquier cosa que eso signifique. Preguntaba que sobre esta declaración del Banco de México o esta petición pública sobre mantener la apertura comercial, ¿qué comentario te amerita? Sí, a ver, evidentemente es la correcta. Yo hoy día no toma ningún riesgo porque, bueno, hasta los diputados de oposición en este momento están a favor de la apertura comercial. El punto delicado que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos 15 días, es si las condiciones que Estados Unidos está queriendo imponer nos obligan a mantener la apertura en la región Norteamérica a cualquier costo. Esa es la pregunta. Y en buena medida la conferencia de banqueros cerró con una charla de Ildefonso Guajardo que francamente fue de buen nivel, explicando dónde estamos. Yo diría, el gran problema es México ha confirmado su voluntad de querer seguir abierto, pero Estados Unidos nos lo está poniendo muy complicada. Están en juego varias cosas: la diversificación hacia Asia, la modernización del Tratado de Europa. Tenemos que mantener la apertura con Estados Unidos, pero también tenemos que mostrar cierta dignidad, cierta pierna dura frente a una negociación que por momentos es una pesadilla. Pues así lo está haciendo hasta este momento. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por tu participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, es un gusto.